En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Argentina, con el primer año de Javier Milei en el poder y todas las controversias de la motosierra, de los recortes. ¿Están dando resultado o no? Para ello nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Pablo Stefanoni, periodista y doctor en historia. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Juan Carluccio es economista y profesor de la Universidad de Surrey. Bienvenido, Juan. Encantado de estar acá. Y también nos acompaña Guillaume Ascari, es periodista independiente especializado en Latinoamérica. Bienvenido, Guillaume. Gracias, Carlos. Milei, un año en el poder en Argentina, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año desde que fue elegido como presidente. Algo que fue un shock para una parte del país y la única solución para sacar adelante a Argentina para la otra. Ahora dice Milei que el país entra en su mejor momento, que en poco tiempo la economía estará volando por las nubes. Serían los supuestos efectos de la motosierra que desguaza el Estado. El último capítulo ha sido la desregularización de correos, pero quizás hayan sido las pensiones las que más han sufrido el ímpetu de la podadora de Milei. El nuevo oficialismo libertario. Nos preguntamos hoy, ¿qué representa hoy por hoy de la nación argentina? Radiografía a la Argentina de Milei un año después. El líder argentino, que por cierto ha sido el primer dirigente extranjero que se ha visto cara a cara con Donald Trump de manera informal en Mar-a-Lago. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Clarín. Frente a los paros salvajes, el gobierno aprieta los gremios. Dice el rotativo que la hoja de ruta de Milei se resume en el principio: si no se privatiza, se cierra. La Capital. Cada vez hay más demandas prepagas y prepagas y a obras sociales por falta de cobertura. La Voz habla de una inflación en octubre del 2,7%, la más baja en 3 años. Y Crónica lleva a su portada la condena por corrupción confirmada a Cristina Fernández de Kirchner. Luego les preguntaré a los invitados, se supone, su final político. Bueno, un año después, empecemos por el principio. ¿Está dando la motosierra los resultados esperados? Es la gran pregunta, madre. Pablo. Bueno, está dando algunos resultados importantes para Milei. Sobre todo, Milei logró hacer lo que él llama el ajuste, la política de shock más grande de la historia de la humanidad, así le dice, y eso no tuvo una resistencia social, que es lo que algunos temían. Y eso ya es un éxito y es, como se menciona, algunos resultados de inflación, de recuperación de reservas del Banco Central, está teniendo y eso le está mejorando la popularidad. Es verdad que la resistencia social, perdón, yo me imaginaba que iba a ser muchísimo mayor de la que estaba viendo. Antes, hace un año, nos imaginamos que Argentina iba a arder en las calles y no está pasando tanto así. Juan. No, yo estoy de acuerdo completamente con el hijo Pablo. Digamos, la idea de la reducción del déficit fiscal es una idea bastante simple en economía, que es decir, reducir la cantidad de pesos. Cuanto más pesos hay en la economía en relación a los bienes que hay, los precios aumentan. Entonces, lo que vimos fue una muy fuerte reducción en la cantidad de pesos que circulan, lo que creó una gran recesión, pero ahora, hace 2 meses, estamos viendo los resultados positivos, sobre todo en la inflación, que fue la variable que Milei atacó desde la campaña y es su variable principal, reducir la inflación, que pasó por primera vez bajo 3%. Es todavía una inflación muy alta, es 3%, 2,7% mensual. Uh-huh. O sea que es equiparable a la inflación anual, por ejemplo, en países desarrollados. En 2021, cuando tuvimos una cifra algo parecida, ¿no? Hace 3 años. Guillaume. Sí, claro, vemos los cambios, comparto totalmente desde los puntos de vista, pero queda mucho por hacer para tener los resultados esperados y porque la promesa grande de Milei durante la elección era de cerrar el banco, de hacer muchas cosas que no hizo, pero es verdad que la resistencia pensábamos que iba a haber una mayor resistencia en las calles y que ahora tiene una popularidad en Argentina, Milei. Pues le estarán dando esa oportunidad, esa receta, imaginamos. Algunos indicadores como el riesgo país, indicador clave para pedir préstamos internacionales, están mejor. ¿Hay una mejora palpable en la confianza de los inversores, Juan? A ver, el riesgo país mide cómo los inversores piensan qué riesgo tienen al prestarle a Argentina. Entonces, el riesgo país bajó mucho, estaba a 2.200. Es la diferencia entre el riesgo argentino en relación al riesgo de Estados Unidos, claro, que sería el no riesgo. Ahora, al vos poner una política muy clara, muy férrea de ir a un equilibrio fiscal,
estás prometiendo a los inversores que le vas a poder pagar. Entonces, esto es la variable principal de por qué el riesgo país bajó, es porque Milei mostró resultados muy importantes en cuanto a la reducción del déficit fiscal, que de hecho tuvo un superávit fiscal este año. Ahora, eso no implica que los inversores, digamos, más productivos estén todavía... O sea, hay una relación con la inversión más que nada productiva porque genera, digamos, mejora el clima del país, pero la variable más importante fue este hecho de poder llegar a un déficit fiscal, digamos, cero, con una resistencia de la calle menor y con una cintura política bastante importante. Entonces esos son los tres, digamos, factores. Vamos a hacer una radiografía a la podadora para que me entiendan. Desde hace un año, Milei cerró 13 ministerios, despidió a unos 30.000 empleados públicos y recortó el dinero destinado a educación, salud, ciencia y jubilaciones. El gasto se redujo un 30% interanual en términos reales por ajustes por inflación. ¿El recorte esperado como primer objetivo se ha cumplido? Podríamos decir, no sé, si pensiones y obra pública están siendo los principales damnificados del primer año de Milei, Pablo. Están siendo, junto con otros sectores, los trabajadores del sector público también quedaron atrás. La obra pública se frenó este año y ahora está negociando con los gobernadores qué va a pasar para el año siguiente, porque Milei también necesita el apoyo de los gobernadores. Y hay una discusión entre los economistas sobre si esto es una especie de burbuja financiera o se va a recuperar realmente la economía real, si va a ser lo que Milei prometió, que es una V, claro, que es algo que baja y después rebota, o si esto va a ser una especie de L que baja y después queda planchado. Ahí está el punto. Muchos se cuestionan que lo de la V vaya a ser tal cual. Por eso, y hasta dónde se rebota, porque ahí es verdad que si bien se esperan algunas inversiones en minería, recuperó el agro después de una enorme sequía, etcétera, el consumo y lo que es la industria en Argentina cayó mucho y no está claro si va a recuperar tan rápidamente como el gobierno dice. Y a todo esto, la pregunta en la calle, y Guillaume, es si están teniendo los argentinos tolerancia con el dolor de los recortes, esperando que la receta valga la pena. Por el momento vemos que hay manifestaciones, hay protestas en las calles, eso sí, y desde los primeros meses, incluido en marzo, pero hubo momentos donde hubo mayor concentración en Buenos Aires. Hay protestas, pero son también refleja también la polarización. Vamos a hablar quizás un poco después de eso, pero la polarización de la sociedad también en Argentina, y eso hubo desde muchos años. Entonces, pero ahora vamos a llegar a más de 75.000 empleos que hasta el fin de año que van a ser cerrados o sea, en lugares públicos, en sitios públicos por Milei, por la administración de Milei. Sí. Juan. No quería decir, digamos, me parece que lo que ha dado efecto hasta ahora es la primera fase de un plan, que son los bomberos que llegaron y apagaron el fuego, digamos. Había un riesgo importante de una crisis muy importante hacia fin del año pasado. Entonces lo que vemos ahora son las condiciones para eventualmente que un gobierno verdadero, un gobierno de Milei, digamos, donde se puedan llevar a cabo reformas digamos, estructurales que permitirían de inversiones. No estamos ahí, estamos en la primera parte de estabilización y esos son los éxitos que tenemos por ahora y todavía hay un largo camino a recorrer y estoy completamente de acuerdo que hay incertidumbre sobre si vamos a pasar a la segunda fase. Entonces, la pregunta consecuente sería, Juan, como economista, ¿el riesgo es que la medicina acabe matando al paciente? Es decir, que la recesión para frenar la inflación destroce la economía y hunda a los trabajadores. Lamentablemente la única forma de bajar una inflación tan grande es creando una recesión y en eso Milei tiene también una forma muy interesante de comunicar y de poder lograr esos apoyos más allá de eso. Sí, obviamente lo que necesita ahora es claramente entrada de capitales genuinos. Por ahora entraron capitales por lo que se llama un blanqueo impositivo, que quiere decir que la gente que tenía plata no declarada la podía traer y eso ayudó mucho. Lo que necesita el país realmente para poder ir a un sendero estable crecimiento es inversión privada y para eso yo creo que hay que esperar hacia el fin del año que viene donde probablemente, y ahí está la gran pregunta, el poder político de Milei se va a consolidar en las elecciones de medio término. Pablo, sin duda, en los recortes de Milei que estamos viendo tienen aparte un componente de batalla cultural. Él pone en el foco a la educación, a la cultura, a una serie de mundos, a una guerra contra la casta que él mete, digamos, dentro de todo el paquete de recortes. ¿Cómo se establece esa guerra contra la casta a través de estos recortes y quiénes entran dentro de esa categoría de casta a recortar para Milei?
Bueno, la casta es geometría variable. Milei hablaba de la casta cuando hizo campaña electoral, eran los políticos. Era claro que no iba a pagar el costo de todo este ajuste. Los políticos son muy pocos. Ahora la casta puede ser los periodistas que lo critican, incluso los liberales, los investigadores universitarios, el equivalente al CNRS argentino, el CONICET, las universidades a las que él acusa de lavado de cerebro de los jóvenes. O sea, la casta es muy variable, ¿no? Los políticos opositores, etcétera, ¿no? El Congreso, al que llamó ratas, ¿no? Él es muy minoritario en el Congreso y está gobernando por decreto, etcétera. Entonces la casta es un poco lo que se opone a él, los diplomáticos, por ejemplo, ahora. Empezó a decir que los diplomáticos eran parásitos porque no estaban queriendo votar como él quería en la ONU. Entonces la casta en realidad sirve para fomentar la polarización política y generar este populismo de derecha que encarna Porque él necesita Milei. eso, él también lo necesita. Necesita eso porque necesita... es el carburante con el que él... Claro, y además eso activa todo tipo de resentimientos, ¿no? En una sociedad que está, bueno, viviendo una crisis muy profunda, en donde la gente vive mal, entonces identificar enemigos y gente que está un poquito mejor, etcétera, es muy importante en la forma de hacer política de Milei, que es alguien que, bueno, está potenciando esa polarización porque la necesita para sostenerse en el poder con una representación, como decía, parlamentaria muy pequeña. Ese denominador común quizás es lo que le junte mucho a Trump. Ya veremos si luego en el fondo las recetas económicas son las mismas, pero esa formalidad, ese enemigo enfrente, esa casta enfrente, es esa fórmula de Trump también, ¿no? Claro. En redes sociales además ampliada. Claro, es un poco uno de los secretos de Milei como de Trump, es de rechazar a toda esa política, esas administraciones, esas empresas que formaron parte de un pacto antes. Por ejemplo, es el caso de la compañía, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. O sea, todas las personas que apoyaron unos otros candidatos, es decir, llegó, pero no soy el candidato como los otros y le voy a mostrar, voy a cambiar y acompáñeme en ese cambio. Es un poco la misma música que Milei tiene ahora que tenía antes y justamente Trump tiene lo mismo. Es un poco ahí el cambio, es también decir, y son constantes al nivel del discurso, o sea, no han cambiado. Es decir, no soy como los otros porque no soy de la política como lo que han hecho durante esos años. El líder argentino ha sido el primer dirigente extranjero que se ha visto cara a cara con Donald Trump de manera informal en su residencia de Mar-a-Lago. Vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de cómo queda el espectro político argentino con la confirmación a la condena de Cristina Fernández de Kirchner, pero va a ser a vuelta de pausa. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. Seguimos en Primera Plana esta semana haciendo balance del primer año de Javier Milei y su motosierra con los periodistas Pablo Stefanoni, Guillaume Ascari y el economista Juan Carluccio. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de que el líder argentino ha sido el primer dirigente extranjero que se ha visto cara a cara con Donald Trump de manera informal en Mar-a-Lago. Les pregunto, ¿el triunfo de Donald Trump es presentado en la escena local argentina como una victoria del propio Milei, Pablo? Claro, 100%. Milei hace mucho, desde el comienzo de su campaña electoral, se conectó con la derecha radical, con la extrema derecha, sobre todo con Vox en España, con Bolsonaro en Brasil y con el trumpismo en Estados Unidos. Y para Milei era clave, y él desde el comienzo se presentó como el fan número uno de Donald Trump, y él lo visita más que como un presidente que va a visitar a Donald Trump, como una especie de fan, como alguien que va a visitar a Messi, alguien que va a visitar a Messi, y así lo va a ver, y eso, bueno, él está tratando de transformar eso en una victoria política personal, ¿no? Es decir, el mundo va para donde yo voy, ¿no? Estamos en línea con el mundo, es muy importante. Javier, te quiero felicitar por hacer a Argentina grande de nuevo, le ha dicho Trump a Milei. Esto es otra maga, Make Argentina Great Again. ¿Les une, Juan,
Las formas, las redes, el método, el manejo contra el enemigo, la misoginia, pero no tanto quizá el fondo económico, ¿no? El proteccionismo nacionalista económico de Trump. Sí, totalmente, digamos. Creo que la llegada de Trump y las políticas que él está anunciando y sobre todo la forma en la cual ganó la elección, que fue por un margen muy grande, entonces es probablemente que vaya muy fuerte con ciertas medidas. En general, la mayoría de los economistas, yo estoy de acuerdo, son malas noticias para los mercados emergentes por diferentes razones. Una es el proteccionismo, que no solo que se va a imponer en Estados Unidos, pero que va a ser, seguramente generar respuestas proteccionistas en otros lugares. Otra es que el dólar, por ejemplo, se aprecia, eso es malo para los mercados emergentes porque hace que el fuga de capitales hacia los Estados Unidos, porque la mayoría de los economistas esperan inflación alta en Estados Unidos y demás. Pero sin embargo, vimos que los mercados en Argentina reaccionaron positivamente al triunfo de Trump en relación a Milei. Y yo creo que es por lo que decíamos antes, quiere decir que es más que el lado político, esta alianza, es como decir, y aparte hay una geopolítica que se está designando muy clara y Milei se está muy claramente, de manera exagerada, tal vez pegando con Trump, lo cual puede llegar a traer beneficios económicos, pero no es tan claro, es más que nada del lado político que creo que hay, que se ven estos impactos positivos. Vamos a analizar el resto del espectro político argentino, empezando por la relación entre Milei y Macri. Les pregunto, Guillaume, Pablo, Juan, ¿hace Milei los recortes que Macri no se atrevió a hacer en su momento? Y de otra forma formulada la pregunta, ¿pretende Milei absorber a la derecha tradicional a Macri? Guillaume. De una forma sí, porque cuando vemos un poco, por ejemplo, que el actual ministro de la Economía, que fue el ministro de Finanzas de Macri, o sea, quiere tener una continuidad y quiere también como, digamos, tener una mayor aceptación política, y como tiene en su partido, tiene poca gente, tiene que ir hacia Macri para tener esa, entre comillas, mayoría que no tiene, porque Macri tampoco queda mucha persona, o sea, muchas personas, o sea, de peso, o sea, que puede acompañarle en esa política. Entonces yo creo que sí. Pero dentro de la casa también entraría la derecha tradicional, que representa el macrismo, ¿no? Claro. Al que a su vez intenta suplantar. No, pero de otro lado, la derecha tradicional hoy día, para existir, necesita de ir hasta Milei, porque es él, o sea, si no va hasta Milei, mucha gente ya se muere en esa escena política, y por muchas personalidades políticas es de salvar su futuro y sus ambiciones políticas, y eso es lo que está pasando con Macri. Para Macri es un escenario muy complicado. Una parte de su partido se fue directamente con Milei. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que era presidenta del partido Macri, es hoy una figura importante del gobierno de Milei. Los electores de Macri, en muchos sentidos, también son mileístas, y por eso es que Macri está haciendo un equilibrio muy complicado entre apoyar a Milei, le da los votos que necesita en el Parlamento y cada tanto hace una declaración de apoyo, y diferenciarse de Milei a la vez para que no ser absorbido completamente por Milei. Entonces es muy complicada la situación del expresidente Macri, que además se ha derechizado mucho en su discurso en estos años, con lo cual coincide mucho también con Milei en este tiempo. Entonces, cómo apoyarlo y diferenciarse a la vez es una línea muy débil para el macrismo. Y enfrente de Milei, hagamos la radiografía también del momento de la izquierda, la ratificación de la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner. Juan, Pablo, Guillaume, ¿es su final político? Yo no creo que sea su final político. En relación a lo que hablamos yo creo que si Milei económicamente esta continuidad, hay una estabilidad y la economía comienza a recuperar y él, digamos, forma un poder político más estable hacia el año que viene, es muy probable que pase eso. En todo caso es un escenario probable. Va a haber un lugar para estar en una posición bastante radical, que es probable que se forme alrededor de la figura de Cristina Kirchner, que de no sea Axel ella, Kicillof. Pero que ella tenga que pasar por ella, entendemos. Bueno, ella es su forma de hacer política, digamos. Siempre ella está un poco atrás, va manejando eso, pero está buscando quién puede ser. Uno de los puede ser su hijo, puede ser Axel Kicillof, que se está parando aparte pero en un lugar. Está ahora enfadado con el kirchnerismo, Axel Kicillof, según lo que tengo yo entendido. No está gustando. A ver, Axel Kicillof lo que tiene que él... Bueno, pero él es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, la gran reserva de capital político del peronismo tradicional y sobre todo el kirchnerismo. Y muy probable que ese sea el punto de ataque, porque aparte es la zona del país donde hay más pobreza e indigencia.
Cristina Kirchner ha sido elegida recientemente presidenta del Partido Justicialista, del peronismo. Ella buscaba ese cargo para tener una plataforma de intervención política e incidir en las listas de candidatos del año que viene en las elecciones de mitad de término y ser una decisora política más allá de si es o no candidata. Ella podría ser candidata, si bien está inhabilitada y su condena judicial fue ratificada ahora por la Cámara, por una Cámara judicial, hasta que la Corte Suprema deje firme esa sentencia, puede ser candidata. Y el peronismo se encuentra en un dilema de qué tipo de discurso enarbolar contra Milei. Hay gobernadores muy pragmáticos que se están acercando a Milei. Bueno, el ex candidato presidencial del peronismo, Daniel Scioli, es secretario de Estado de Milei. Entonces, ese es el ejemplo. Hay el presidente de la Cámara de Diputados se llama Martín Menem. Hay varias figuras del gobierno de Milei con apellido Menem, y Milei dice que Menem fue el mejor presidente de la historia, el presidente Menem. Ahora. Entonces, el peronismo está en una situación complicada porque todavía no encuentra el discurso para oponerse a Milei, y eso genera también mucha disputa interna entre distintas figuras del peronismo que están, tratando de ocupar el lugar de la oposición. Con Cristina presidiendo el partido, Guillaume, un sector queriendo girar, digamos, hacia el centro, y un gobernador de Buenos Aires, Kicillof, en busca de romper los límites estrechos del kirchnerismo puro, ¿cuál es el futuro del peronismo? El futuro lo vamos a saber a partir del año próximo, a partir de marzo, un poco antes de las elecciones, vamos a ver un poco cómo, porque hoy día con la división interna que hay en la izquierda, no sabemos no sabemos bien si las personas que estaban antes con la Cristina van a seguir con la Cristina hoy día. O sea, no es muy claro. También ha sabido reinventarse muchas veces el peronismo, eso también es verdad, y adaptarse a tiempos nuevos, ¿no? Claro, y lo que pasó con Milei, con mucha gente al final que fue hacia Milei diciendo, o sea, ya cambió este año hacia Milei. Vamos a recordar que cuando Milei ganó, también ganó por el apoyo muy importante de un gobernador peronista en la provincia de Córdoba. O sea que Milei también llegó a donde está porque tuvo un gran apoyo del peronismo. El peronismo es muy plástico, entonces es muy difícil. Entonces es probable que se reinvente o se vaya cortando en diferentes facciones, me parece. Lo nombraba antes Pablo. Milei reivindica la figura del expresidente Carlos Menem, denostado por años de kirchnerismo. La historia parece que es cíclica, ahora es el denostado por el poder, ese legado kirchnerista, hasta que alguien lo recupere. ¿Cómo asiste el país a esta especie de batalla cultural cíclica, Pablo? Bueno, efectivamente, Milei reivindica al expresidente Carlos Menem, que fue el artífice de las reformas de mercado, el neoliberalismo en Argentina en los años 90, y además Menem se alineó mucho con Estados Unidos en esa época y con Occidente, entre comillas, como quiera hacer Milei. Y por otro lado, Milei reivindica lo que fue el esplendor argentino del siglo XIX, etc. Con eso busca también conectar con cierta nostalgia de los años 90, que fueron años de estabilidad económica. Eso fue después, como decías, Carlos Menem fue denostado porque el kirchnerismo se monta en el clima de impugnación al neoliberalismo que viene después de la crisis del 2001, que conecta con el giro a la izquierda latinoamericana. Bueno, hoy en esta especie de revival un poco de ciertas cosas de los años 90, Milei está tratando de conectar con un momento que, muchos asocian sobre todo con la estabilidad económica, que es algo que, muchos añoran porque es algo que buscado hoy después de tantos años de inflación. Un boom de consumo también, y el país se abrió en ese momento y volvimos a poder. Y también la distancia hace que lo que te dolía tanto lo olvidás un poco, porque había mucho desempleo en esa época también, pero es verdad que desde la democracia fue el único periodo de estabilidad monetaria que después está... Con mucha corrupción a la vez, que también fue un poco olvidada ahora por el paso del tiempo. Claro, sí. ¿Te acordás de lo bueno? Un sentimiento de nostalgia de la parte de Milei, como lo dice, y también es contestar a las críticas previas que lo hacía el kirchnerismo hacia Milei, es decir, que Milei estaba con Carlos Menem, que le apoyaba. Ahí creo que le reivindica porque queda claro que al final, o sea, Milei tiene una nostalgia es un niño de la provincia de Buenos Aires, Milei, que ha crecido en esa Argentina
entre comillas, la buena época de Argentina, donde había una economía que era justamente durante a Carlos Menem, que era más interesante que ahora. El nuevo oficialismo libertario dirían que ¿qué representa hoy por hoy de Argentina? ¿Hay más de enfado aún con lo anterior que de pura afiliación ideológica? Hay las dos cosas. Hay enfado, pero en la medida que Milei gobierna y da esto que la nueva derecha radical llama la batalla cultural, también va generando discurso, un léxico. Habla de los zurdos, habla él mismo dice, yo vengo acá a destruir el Estado, a la vez reivindica a las Fuerzas Armadas, que fueron también, después con el discurso de revisión de la dictadura militar por parte del kirchnerismo, era un eje del progresismo que Milei en parte está poniendo en duda ahí. Entonces hay una batalla cultural muy fuerte. Cuando Milei recorta, todo lo que Milei recorta en presupuesto, lo hace con un discurso de batalla cultural, decir, ahí está el enemigo, ahí está lo que tenemos que destruir, y es muy importante eso en el Pero digamos que el recorrido de de ese discurso de batalla cultural tendrá tanto o más recorrido siempre y cuando el dolor acabe valiendo la pena. Eso es lo que... Me quedo ya sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles a los tres. Yo creo que hemos trazado una buena radiografía de lo que es de lo que ha sido este primer año de Milei en el poder, y veremos qué resultado tienen estas recetas. A todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.